Hola, bienvenidos a más una edición de Jungle Talks. Tenemos el placer de tener como invitado hoy Alberto, activista canábico, presidente da FEDCAC, Federación de Asociaciones Canábicas Autorreguladas de Cataluña, ¿lo he dicho bien? Muy Sí. bien dicho. Que al día de hoy que estamos hablando, 24 de octubre de 2020, se encuentra a pocos días a presentar en la cárcel para cumplir 5 años de condena por una intervención de marihuana en el colectivo que era secretario en Barcelona, la Asociación AIRAM. A ver, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de estar aquí en el Jungle Coworking. Muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro. Asociación AIRAM. Esto son los hechos. Me estabas explicando hace poco que no tienes necesariamente ahora que presentar para los 5 años de condena, ¿no? Bueno, la situación justamente ahora es que hemos agotado todo el recorrido a nivel español con rechazos por parte del Tribunal, la Audiencia Provincial que nos condenó, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y ahora vamos a poner un recurso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con lo cual pediremos que se suspenda temporalmente la entrada en prisión por este recurso, que seguramente vendrá también rechazado como todos los demás. Y bueno, de momento tengo una citación para el 3 de noviembre para escoger centro penitenciario e ingresar plazos que dan a veces 10, 15 o 20 días, depende del caso, no sabemos, pero más o menos será durante el mes de noviembre que tendré que ingresar, mientras tanto esperando la respuesta a un indulto que presentamos en febrero. Ahora los presos políticos están viendo sus indultos revisados que presentaron en enero, con lo cual seguramente o al mismo tiempo o a posteriori pues empezarán con los nuestros, pero no hay plazos establecidos. Pueden tardar un año, pueden tardar lo que quieran en responder. Hemos pedido el indulto tanto total como parcial. Y nuestra situación es que hemos pasado 6 juicios en toda esta etapa, llevamos ya 8 años con el tema. Nosotros estuvimos abiertos como asociación del 2011 al 2014, 3 años, y en esos 3 años tuvimos 3 juicios con resultado de absolución. Ese detalle, junto con que nuestro club no lo clausuraban, junto con que los abogados nos comentaban que íbamos por el buen camino, ¿no? y estábamos haciendo incidencia política, hablando con el Departamento de Salud, con todos los partidos políticos, para intentar explicar que nuestro proyecto era más una solución que un problema, ¿no? Es una forma de abordar un consumo que existe, que no se puede negar, y no para promocionarlo, ni mucho menos, sino para conocerlo y poder incidir con él, ¿no? Las autoridades entendieron que a nivel de salud es mucho más inteligente conocer un consumo y poder incidir en él, o conocerlo por lo menos, para poder saber si en algunos momentos puede ser conflictivo. Y nosotros en este aspecto desarrollamos muchas herramientas en la asociación para detectar consumos conflictivos y derivarlos a otras entidades que podían tratar las adicciones, cuando un consumo podía ser perjudicial para la propia persona, ¿no? Con programas de reducción o abandono del consumo, tanto de tabaco como de cannabis, y apoyo siempre médico y psicológico, ¿no? Tanto para socios medicinales como para los usuarios normales, que también a veces pueden tener un problema, ¿no? Y un médico siempre de gran ayuda, tanto médico como Vale. psicólogo. Entonces, ¿y cuál era en ese momento, en 2011? Primero estoy esta noción de que no decidieron solamente abrir una asociación, pero quisieran añadir o hacer las cosas bien. ¿Cuál era el encuadramiento legal en este momento de 2011 cuando vosotros saltaron para formar esa asociación? Bueno, nosotros nos acogimos a un dossier de la Federación, la FAC, la Federación Española de Asociaciones Canábicas, que publicó pues todo el modelo, ¿no? Entonces nosotros nos acogimos a ese modelo y quisimos también desarrollarlo y hacerlo evolucionar, ¿no? Porque teníamos un local que había sido el Club de Fumadores de Lucky Strike, con lo cual era un local ya acondicionado, con extractores, muy chulo, nada oscuro, con mucha luz y muy espacioso. Siempre respetando pues un aforo reducido, ¿no? para acogernos a la doctrina del consumo compartido, que es de 50 personas, 30, 50, una cosa así. Que por mucho que tuviéramos muchos socios, siempre el consumo era acogiéndonos a esa doctrina de grupo reducido de personas, identificadas, en un espacio privado, con no acceso a menores. Principio asociativo. Sí, exacto. Y Vale. entonces al final pues nos basábamos en un marco jurídico que defendía que igual que no está penalizado el cultivo para consumo propio,
pues tampoco tiene que estar penalizado el cultivo colectivo, que una serie de personas se asocien con la ley de asociaciones para cultivar para otros socios que delegan en la asociación la capacidad de cultivar porque ellos no pueden o no tienen espacio ni tiempo, ¿no? Pero entonces, eso dijiste que desde el periodo 2011 hasta 2014 ha habido 3 absoluciones. Hemos tenido 3 absoluciones, sí, por lo mismo, por tenencia en el club o en el cultivo, ¿no? Incluso uno de los juicios fue recurrido por Fiscalía a la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial es la que absolvió, dando un toque a los políticos para que se pusieran las pilas para regular este tema, porque estábamos con una inseguridad jurídica total, la que hoy tenemos, porque la ley fue tumbada, ¿no? O sea, Exacto. Entonces, esta situación que estábamos hablando hace poco, que toda esta área gris. O sea, uno va a una asociación y como firma un contrato con la asociación, yo pasando derecho a la asociación de plantar por mí. Sí, con un máximo mensual estipulado, que en todo caso la asociación tiene que encargarse de que se reduzca, no que se amplíe, con un máximo de 60 gramos mensuales, que es lo que la OMS aconseja como límite de consumo responsable. Pero entonces, ¿qué me estás diciendo? Es que este contrato que yo termino firmando con la asociación cuenta muy poco. Porque si después vosotros en nivel legal no podrían presentar estos contratos como justificante de la producción. Nosotros defendemos que es la asociación en asamblea que decide cómo organizarse, ¿no? El órgano jurídico que ejecuta las órdenes de la asamblea es la junta directiva, ¿no? Pero entonces desde la judicatura se acusa a la junta directiva, pues igual que se acusa a los políticos por hacer un referéndum y no a toda la gente pues que ha participado, ¿no? Pero sí, no, es toda la asociación que de forma democrática y horizontal y transparente decide que la junta directiva ejecute esos planes para que haya un abastecimiento fuera del mercado negro. Quase que siento que estás pagando un precio por todos nosotros. Bueno, a ver, tampoco me siento ningún mártir, pero creo que es necesario que haya gente que esté dispuesta a sacrificar algo. Las cosas no cambian gratuitamente y nadie, porque vayas a pedirle, te lo va a conceder porque sí. Vale, sino que a veces hay que pues, sí, dar un paso más e intentar sacrificarse. Pues y ahora hay que sacrificar la libertad, pues mira. A ver, ¿qué pasaron estos años todos? En este periodo, vamos diciendo, de 2011, 2014, que estabas en esta pelea, pero concretizando cosas a través de una asociación, ¿había conciencia del riesgo de este tipo de consecuencias que estás viviendo hoy? Bueno, nosotros desde el momento que empezamos somos conscientes de que hay un riesgo, que estamos en una línea delgada entre lo legal y lo ilegal. Para algunos se inventaron el término alegal, que no es legal ni ilegal, pero bueno, defendiendo que las leyes no son inamovibles y se tienen que adaptar a los cambios de la sociedad. La sociedad está evolucionando con un proyecto muy, muy bonito porque fue desde abajo, desde la sociedad civil, autoorganizada y autogestionada para poder defender sus derechos por verse perseguida, criminalizada y estigmatizada. Y entonces, bueno, ha sido bonito porque también la elaboración de la ley y la aprobación ha sido con una herramienta que es la única que tiene la ciudadanía para presentar leyes fuera de los partidos políticos, que los partidos también agradecieron porque tenían todos muchos prejuicios en mojarse y defenderlo, porque también creen que iban a perder votos a lo mejor. Pero es bonito que la iniciativa sea ciudadana, popular, recogiendo firmas y presentando base, ¿no? esa ley que fue debatida con expertos y al final aprobada por mayoría de un parlamento. Que no hay competencias a nivel nacional, pues que se haga para toda España, como todas las leyes sociales que se han tumbado, ¿no? Vale, que se tumban te refieres falta... a ley de 2017, que sí. Fue aprobada por el Parlamento de Cataluña. Correcto, sí. ¿No? Entonces, podremos decir que en términos legales eso fue el primer grande marco. Hablaremos ahora de una realidad catalana específicamente. ¿Fue el primer grande marco en dirección a una legalización a estas cosas? Sí, totalmente, sí. Pero esa misma ley que no puede estar vigente. Esa misma ley que no puede estar vigente, que defendemos que si no quieren que se haga solo en Cataluña, pues que se haga para toda España. Vale. Porque... ¿Y qué defendía esa misma ley de 2017? Bueno, defendía regular lo que es la producción, el transporte y el consumo. Entonces no regulaba solo el funcionamiento de una asociación y de su club, sino también la producción, poniendo límites a la producción. En vez de limitar el número de socios, se limitaba la producción, con lo cual existen límites, porque en todo hay que limitarlo, ¿no? Se limitaba el número de socios indirectamente al limitar la producción.
El transporte también se regulaba, que de hecho todos eran protocolos que nosotros ya estábamos realizando en ese momento. Los estábamos llevando a la práctica porque los creamos nosotros, protocolos para el transporte, con medidas de seguridad, con envase al vacío, con documentación de dónde se va, sin parar en ningún punto intermedio. Todo un protocolo para poder tener un mínimo de seguridad, ¿no? Como el sistema uruguayo que conozco también, un poquito así, todo sí, reglamentado. Al final tiene que ser todo lo mismo. Claro, estamos hablando también de cannabis social, ¿no? Luego también hay una industria que es la que está avanzando también y dando pasos porque tiene dinero para hacerlo en muchos países, y creo que al final es posible compatibilizar las dos cosas, ¿no? Que una industria pues, ayude a reactivar la economía, y que socialmente la sociedad que se quiere organizar para cultivar colectivamente y tener una vida apasionada porque le gusta eso, pues creo que es totalmente defendible, ¿no? ¿Y qué defienden la gente que rechaza esa ley? Porque quizás yo que tengo la visión un poquito corta o soy demasiado dogmático, pero parece una ley que básicamente iba a resolver muchos problemas. Iba a traer una legalidad, una cosa que como sociedad veo como un adelante, un avance importante. ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no fue aprobada esa misma ley? Bueno, la ley fue aprobada. En Cataluña, pero después no por España. Fue el gobierno del Partido Popular que puso un recurso al Tribunal Constitucional para que la suspendiera, que la suspendió cautelarmente y luego la anuló, siendo la primera ley de las leyes sociales que ha anulado definitivamente. ¿Por qué? Porque muchos prejuicios, argumentos que han quedado demostrados que no son así en los países donde ya se ha legalizado. Por ejemplo, que el consumo va a aumentar, que se accede a otras drogas a través de esta, que el acceso a menores va a ser más fácil. Cosas que están demostradas de que no funcionan así. Están demostradas ya no a un punto de vista empírico, de un punto de vista ya científico. Desde la legalización de Holanda, que ya tiene 40 años de historia, en términos de legalización, ya fueron estudiados. E o que passa é que a juventude holandesa fuma muito menos hoje em dia do que alguma vez nos anos anteriores. A partir do momento que quitas esta cosa da rebeldia associada, se vê que hasta o consumo é diferente. A ver, uma coisa que te estava comentando e que para nós foi uma surpresa muito grande, um pouquinho depararnos com tu história, é que se criou uma ilusão de un mundo perfecto, cor-de-rosa que está viviendo en Barcelona, siendo una de las ciudades del mundo que consume este tipo de cosas, en las más populares. Y de repente nos enteramos que hay toda esta realidad. ¿Tú piensas que hay algún tipo de interés por detrás político que bloquee todo este avance? Bueno, lo que está claro es que tenemos indicios de que están sucediendo cosas extrañas, por llamarles así, ¿no? Como la concesión de licencias a grandes empresas y a multinacionales extranjeras, o que vienen de la industria farmacéutica. Por ahí se ha preguntado y la información que se ha dado es un poco opaca, ¿no? Es poco transparente, incluso las condiciones para acceder a una licencia. Entonces estamos comprobando que se está viniendo aquí a cultivar para exportar a países donde el cannabis medicinal es legal, y a nosotros desde Canadá las empresas productoras nos están ofreciendo que compremos las asociaciones para no tener que cultivar y evitarnos el problema que estamos teniendo de que nos persiguen los cultivos, ¿no? Luego, por otro lado, quería comentarte también el tema que has comentado de... Perdona, antes comentabas otra cosa, la pregunta que hiciste. Sí, te quería comentar... justamente que nosotros, las dos federaciones catalanas de asociaciones, que representamos a un grupo reducido de asociaciones que en comparación con las que existen, queremos impulsar pues, ese activismo de las asociaciones para defendernos de la situación, ¿no? Porque ahora mismo las asociaciones están con el culo al aire, no tienen una ley que las respalde, están sometidas a una arbitrariedad total. Y justamente, pero que trabajen ellas también juntas, que las asociaciones se junten y formen como un bloque de poder y de presión. Justamente hemos iniciado las dos federaciones la campaña Consumo con Derechos, que lo que pretende es visibilizar esta situación, que los socios se creen que todo está bien, que no pasa nada, que ya está legalizado, que yo voy a mi asociación y tengo siempre lo que necesito.
pero que la situación es otra bien diferente, ¿no? Tanto hay no solo las asociaciones están sufriendo la persecución, ¿no? Y ser represaliados, ¿no? Sino también los usuarios medicinales que no tienen acceso a sus terapias, que tienen que ir al mercado negro, o si van a una asociación más o menos pueden ir solventando, ¿no? Pero es que es ya por dignidad para las personas que tienen enfermedades para las que el cannabis está aconsejado para tratar sus síntomas, aunque no esté demostrado que cure, sino que le dejan llevar su enfermedad con mayor dignidad, exacto, ¿no? sí, sí. Ese tema también, pues de todas las multas que hay por tenencia y consumo en la calle, el drogotest que hacen cuando conduces, a lo mejor has fumado hace 2 días y te sale positivo. Entonces toda esa gente pues está sufriendo pues la ley Mordaza, que la mayoría de multas son por drogas y el 80% de cannabis. Entonces, contra todo eso, pues queremos visualizarlo para decir que queremos cambiar las cosas y que no basta ya, que no podemos seguir así. El problema es que la sensación es que había que estas cosas ya estaban cambiando, las Sí. cosas ya habían pasando. Ahora también está... Esto en 2014, cuando pasa esto, ¿fue una acción concertada a vuestra asociación AIRAM? ¿O fue una cosa que otras asociaciones... Bueno, también... más asociaciones. En nuestro caso no es el único y más asociaciones se han visto perseguidas. Vale, entonces, hablando contigo, tú básicamente te me estás representando muchos otros casos y muchas otras situaciones, personas que podrán estar en tu situación. Claro, no somos los únicos. Simplemente lo que queremos es ser una punta de lanza y quien quiera que se visibilice su caso, pues que también lo haga, pero que está claro que hay mucha gente, sí, el movimiento ha sido perseguido siempre, porque ha sido un logro, ¿no? Conseguir que funcionara, y ahora mismo, como decía el juez en la última sentencia que escribió, que el fenómeno era administrativamente tolerado y socialmente aceptado, que por eso ponían las penas más pequeñas. Pero el mismo juez ya lo reconocía, ¿no? Que era una cosa que ya estaba aceptada socialmente. Pero, o sea, no encuadramiento legal, no marco legal, tú hasta tienes... Porque 5 años parece una barbaridad. Nosotros hemos sido acusados 3 años por delito contra la salud pública y 2 por asociación ilícita. Porque en el 2013 el fiscal, cuando vio lo que estaba pasando, que nacían tantas asociaciones, mandó una orden a todos los fiscales del país para pedirles que añadieran el delito de asociación ilícita a los casos de asociaciones canábicas, para que las penas fueran mayores y no pudieran luego pues, solicitar la suspensión por ser menos de 2 años, con lo cual nos estaban tratando todavía peor que a un traficante cualquiera que no le acusaban de asociación ilícita. Porque nosotros... Asociación ilícita, ¿qué significa? Que tú estás... Bueno, que te organizas para delinquir. Es eso. Que no es una persona que hace un delito, sino que ya es una organización criminal o como quieras llamarla. Pero esta cosa que tú hasta escribí aquí, que es el delito contra la salud pública. Sí. Yo no termino de encajar esto. Yo creo que el delito contra la salud pública es el que están haciendo los que paralizan que esto se legalice y evolucione, sobre todo por los enfermos, y al final, como ya hay una corriente de Steve DeAngelo en Estados Unidos que habla del bienestar, que no hay tanto usuarios medicinales y usuarios recreativos, sino que la gente lo que busca es un bienestar. Pues esto me voy a buscar un momento de relajación o de creatividad o de luchar contra la ansiedad, ahora que voy a estar encerrado 2 meses. Muchas cosas que no tienes por qué tener una enfermedad, ¿no? Pero yo creo que al final mucha gente también tiene siempre cosas, como yo tengo artrosis, que también me va bien, y ya me considero también medicinal, ¿no? Aparte de que pueda tener un momento como quien se toma una copa de vino, pues un momento de relajación también. Con esta sociedad que vivimos, que menos, ¿no? Que podamos tener esos momentos, porque si no, la presión es demasiada. Y también, pues, yo veo también es una sensación que se va evolucionando con los tiempos, ¿no? Hoy es mucho más normal, mismo alguien que nunca fumó en su vida, mirar un porro como una copa de vino, y quizás hace 20 o 30 años no es así, pero mi choque más una vez así, las mentalidades evolucionaron y me parece bastante en la dirección correcta, pero ahí está, en un espectro legal, un marco legal, que las cosas... No se ha adaptado a la evolución. Sí. Ese es el problema, que yo creo que es también una crisis política y social, ¿no? Porque eso no pasa solo en el sector canábico, sino que pasa en muchas otras cosas. La sociedad evoluciona y tiene que tener mecanismos para que poder adaptarse, mecanismos participativos y más de fluir, ¿no? De dar opción a la gente a expresarse, a debatir y a tomar decisiones, que es la política, ¿no? El tomar decisiones en los asuntos públicos y el reparto de poder. Yo creo que cuanto más vuelva el poder al ciudadano, más sea una democracia participativa y se pueden abrir procesos para tomar decisiones y resolver cuestiones que hay que resolver,
pues devolverá legitimidad también al sistema, que la tiene bastante bajita, la legitimidad. Pero entonces tú ves que la cosa, que también como yo veo de una manera muy romántica, quizás la más linda, ¿no? Como las cosas que vienen de la base y se va construyendo y llega un momento que tiene que pasar por la validación, sea de un tribunal, sea de un parlamento, porque la sociedad ya lo dictó. Lo reclama, sí. Exacto. Y en este momento sé que está habiendo también una propuesta de ley de parte de Unidas Podemos. Sí, la tienen preparada hace años, pero con el tema de la pandemia pues la han aparcado y parece que la están reactivando, ¿no? Tienen que negociarla con su socio de gobierno, ¿no? Que no está mucho por la labor, que ahora dice que tiene que hacer ensayos clínicos para poder demostrar los beneficios medicinales. Y creo que, bueno, tiene todos los números que el consumo medicinal es el que puede a lo mejor aprobarse antes, ¿no? No lo veo mal si luego eso lleva a una regulación integral, porque el consumo más masivo es lo que se llama recreativo, más que el medicinal, que podría financiar muchos proyectos de ayuda en el ámbito medicinal. Entonces, en determinada manera, esta ley aún se queda más corta que la ley que había No, sido esta ley proposta en el tribunal, pelo Parlamento de Cataluña. No se queda más corta porque es al contrario, que abarca todo lo que es el consumo, la producción comercial también. Entonces, nosotros estaríamos inmersos dentro de esta propuesta como una regulación de asociaciones. Pero esta ley es amplia, es liberalizarlo para que sea una cosa que se pueda ir al estanco, como se está vendiendo ahora en los estancos, con debajo del 0,2% de THC. Pero ya existe, ¿no?, ese mercado de CBD, mientras sea, no altere la consciencia, digamos, en el estado anímico. Pero por más que estas leyes sean aprobadas, desafortunadamente, en tu caso nunca va a haber aspecto retroactivo. Bueno, nosotros lo que queremos también con esta campaña es que sirva para agilizar esos cambios legislativos, que no sirva para no entrar o dejar de entrar o resuelva nuestro caso concreto, sino que eso sirva para llamar la atención, para agilizar esos cambios que son necesarios y que pueden aportar beneficios a la sociedad que estamos dejando, ¿no?, de puestos de trabajo, de impuestos. Sí, pero no, para mí, a ver, es como... Tú mismo en este momento, tú no eres egoísta. O sea, porque tú podrías estar muy centralizado en tu lucha personal, porque básicamente a ti es que te va a tocar esto, pero tú sigues teniendo la visión, habrá gente hablando por todos. Bueno, puedo ser egoísta en el sentido de que yo disfruto intentando transformar la sociedad a mejor. Y entonces es un enriquecimiento personal que yo, habiendo estudiado sociología y teniendo estas inquietudes, pues me puede hacer sentir mejor. Correcto. Soy egoísta en ese sentido. Vale. Pero sé que eso va a beneficiar a mucha gente y eso me llena de gozo. Altruista, llámalo si quieres, pero creo que eso, mira, pone la piel de gallina, porque de hecho cuando estuvimos trabajando en la asociación mucha gente venía a agradecernos el trabajo porque bueno, les cambiaba de tener que buscarse la vida de una manera a poder incluso pues que les hiciéramos masajes terapéuticos gratis para llevar mejor sus dolencias, ¿no? Sí, y eso para mí define mucho la noción de crimen, ¿eh? No, el crimen que perjudica directamente a los demás, claro. Y que no al final la gente te viene a decir gracias. En este caso son delitos sin víctima, sí, correcto. En nuestro caso. Pero sí, y tú mencionaste de estas dos posibilidades, ¿no? Una sería la adquisición un recurso del tribunal y un indulto. Tú mencionaste el tribunal, que hiciste casi seguro que eso no voy a contar. Porque ya pasé en el tribunal, ya recurriste bastantes veces. Sí. Pero ¿ves la posibilidad de un indulto probable? Bueno, ¿Cómo lo ves? Del Tribunal de Derechos Humanos tampoco tiró la toalla, lo único que tarda mucho. Que Estamos ya has hablando cumplido la condena, vale. y tarda muchos años en resolver. Entonces eso sería posterior y a lo mejor para que te reconozcan pues que no eras un delincuente, ¿no? Pero del indulto pues también espero que puedan verse luego de una manera que pueda ser un revulsivo para empezar a activar los cambios necesarios, ¿no? Pero si me preguntas si espero que sea positivo o negativo, por supuesto que hay una parte de mí que espera que sea positivo para no tener que pasar por ese triángulo, ¿no? Pero por otro lado, bueno, ya me he concentrado después de tantos años de saber que había una posibilidad bastante probable con una sentencia firme de tener que entrar el tiempo que sea, son 5 años, pero dicen que cumples la mitad.
bueno, pues te preparas psicológicamente para aguantar, ¿no? También creo que personas sin antecedentes o que puedan demostrar que están integrados en la sociedad y que son incluso productivos y no son un peligro, pues pueden conseguir un tercer grado rápidamente. Confío en eso también, en un sistema judicial que también es garantista, ¿no? Es correcto, sí. No es castigador, sino simplemente una persona no buscar la violenta reinserción, que cree empleo, que la gente va a decir gracias por lo que está haciendo. Al final yo creo que puede ser simbólicamente un cambio que en nuestro caso no sea tan castigado, un cambio en la forma de ver las cosas y ver la sociedad, ¿no? De ver que a lo mejor hay cosas que no te esperabas, que pueden ser una mejora y no tener miedo pues, a innovar y a probar y a evolucionar y sobre todo a dar voz a la gente. Porque yo creo que lo que tienen miedo los políticos es justamente a repartir ese poder. Y al final yo he estado en procesos participativos y bueno, tengo una inquietud sobre esos temas y creo que la gente te puede aportar mucho más con ideas que a lo mejor nadie había pensado y devolver esa legitimidad que te decía que falta, ¿no? Que la gente ya está desengañada, ¿no? Lo siguiente. Y esto relativamente importante, ese indulto así, a los demás, la gente de parte del movimiento, o qué podremos hacer por ti también en ese sentido, ¿me entiendes? Bueno, algún tipo de presión social que nosotros... Bueno, estamos ahora intentando crear una estrategia en este sentido, porque creemos que hay un punto de ebullición que ha llegado a un momento que puede ser a lo mejor idóneo para intentar impulsar un cambio en este sentido, ¿no? Para eso hace falta una unión de verdad y que el movimiento vaya todos a una y que incluso pueda ser más transversal de cara al resto de la sociedad, que no es usuaria, que pueda ver que le va a producir un beneficio también, ¿no? Y entonces estamos en ese punto ahora de elaborar estrategias para conseguir buscar las vías, no solo de movilizarse, sino también, que también es necesaria la movilización, por supuesto, también de buscar que esas leyes cambien más rápidamente, ¿no? Pues a través de 15 diputados que pueden presentar una propuesta no de ley, intentar agotar todas las vías posibles para atacar en bomba racimo con todos a la vez, para que se vea que no hay otra salida, ¿no? que crear un cambio en este sentido, porque creo que está demostrado ya que es una mejora social. Y entonces... Pero entonces ahora tiene que ser una presión más en un ámbito político, no tanto, o sea, las asociaciones se tienen que asociar, pero de ahí a partir por un plano más de presión política, que al final va a ser las decisiones. Para eso se crearon las federaciones, para hacer sobre todo incidencia política, aparte de ofrecer otros servicios en el ámbito medicinal, de asesoría jurídica. El tema sobre todo es el trabajo de incidencia política y de intentar, pues a lo mejor se me ocurre ahora, impulsar un referéndum, porque el CIS ha demostrado que el 47% está a favor de la legalización recreativa y el 87% del medicinal. Entonces, a ver, demos voz a la gente, ¿no? Que te parece que tenemos miedo a preguntarle las cosas, que también es bueno y es sano para la democracia, ¿no? ¿Y alguna manera de crear una puente después a nivel nacional de todas estas asociaciones? Esa es la idea. Es la idea, a nivel nacional, sí. Que no sea autonómico. Nosotros ahora estamos trabajando a nivel Cataluña, pero vamos a dar el paso a nivel nacional, incluso global, porque al final hay movimiento en todos los países y nos están escribiendo, solidarizándonos desde todos los países de Sudamérica y de todos los países, bueno, ahora mismo me han invitado a Tailandia, a la feria del cannabis medicinal de Asia. Es decir, en otros países nos están invitando a participar en los congresos y aquí nos están encarcelando. Pero esa es la diferencia. ¿Y te invitan para qué? ¿Para hablar de tu situación particular personal o del modelo catalán? De las dos cosas, porque mi situación personal va enlazada justamente al funcionamiento de ese modelo y a dónde nos ha llevado la situación. Entonces, ¿no? Entramos aquí en una contradicción muy grande. A ver. Que la persona que tiene que ir a la cárcel también anda pelo mundo presentando un modelo que también él mismo lo llevó a la cárcel. Pero un modelo admirado en los otros países. Correcto, sí. Importado. Importado y todo. Países, sí. Entonces, o que debían ser hecho de este modelo, que efectivamente los otros países lo pueden admirar y respetar, y que otros modelos hay, que tú digas, tenemos nosotros que adaptar estas particularidades de otros sistemas. ¿Dónde ves que los sistemas también funcionan en el mundo?
Bueno, yo creo que está en los sitios donde se ha conseguido legalizar, están en fase de pruebas, ¿no? Sobre todo. Y creo que hay muchos modelos pues, que tienen sus lagunas, otros que funcionan mejor. Estoy oyendo quejas también de mucha parte que se queda fuera de las legalizaciones, otros pues que no dan opción a gente que ha sido represaliada y encarcelada, que ha sufrido las consecuencias de la prohibición, que no le den opción a participar de esta legalización. Creo que eso también se tenía que mirar. La reparación de la gente que ha sido represaliada. Y me quedaría con que, bueno, con que hay que legalizar el uso recreativo y el medicinal. El medicinal por dignidad, pero el otro pues porque, por lo que puede resultar de revulsivo para la crisis, ¿no? En todos los sentidos, social, política, económica. Y puede ser un revulsivo para ver si la sociedad se reencamina para otra, pero eso para otra también, dirección. a ver, también esto me ha hecho siempre bastante confusión, que es, uno va a la asociación, yo compro mi hierba, déjame dinero, pero te preguntas, ¿cómo esto encuadra en las cuentas? Porque básicamente ellos me están vendiendo un producto que como ellos justifican cómo llegó a sus manos. Bueno, te puedo matizar, es que no se trata de una venta. Ya te lo habrán explicado, se trata de un cultivo colectivo en el que participan los socios según lo que consumen, ¿no? Entonces, esa es la manera de que aquí podamos funcionar. Aún así, se nos está persiguiendo, pero en principio... pero no termina de ser una transacción. Lo que nos lleva a la cárcel es que ellos intentan demostrar que sí que se está vendiendo, que hay una transacción económica de compra y venta, pero nosotros defendemos que estamos cultivando colectivamente y que los socios participan de ese cultivo. Con lo que consumen, por supuesto. Yo consumo más, pues participo más. ¿Me entiendes? Un poco la... Vale, pero si después de esta producción no hay ese encuadramiento legal... El contrasentido, igual que pasa en Holanda, igual que pasa en otros países, es que, bueno, te dejan tener un espacio de consumo, pero la producción y la distribución, según ellos, es ilegal. Porque no está legalizada, porque tú necesitas una licencia de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que es la que da licencias para cultivar. A las farmacéuticas, a la investigación... ¿Y existen esas licencias? Sí, les han dado 7, 8 por lo menos. ¿Sí? ¿Y fueron dadas a quién? Bueno, a empresas... entonces... grandes empresas que ya están cultivando para exportar a Alemania, pero existe un a proforma Israel. entonces. Y me estás diciendo que efectivamente hay un sistema ya legal que lo posibilita. Para exportar, sí. Pero aquí nos quedamos... Pero ya está. Entonces era extender este sistema hacia a mí alguna cosa que no me encuadra aquí bien. Bueno... Entonces, si fuera una cuestión de principio ideológico, dice, tampoco vamos a considerar esas licencias. Pero hay licencias dadas a entidades para producción de esta planta. Sí. Entonces ya hay un mecanismo legal que puede considerar a las personas esta Sin misma embargo, producción. es solo para exportar a otros países donde sí es legal el consumo medicinal o el recreativo, ¿no? Entonces lo que está siendo hecho en España de momento es solo debajo del paraguas de medicinal. Sí. Básicamente. Correcto, sí. En países donde está aprobado el uso medicinal, sí. Que después, para mí, una sin otra también no hace mucho sentido. Aprobar solo lado medicinal sin otro lado, o un lado sin lúdico sin un medicinal, no hace sentido. Sí, para mí tendrá que ser... quedarse a medias, sí. Tiene que ser, porque tú estabas diciendo y muy bien, ¿no? Porque la línea mucho, entre una y Sí, otra... es que es como el alcohol, ¿no? Pues en algún momento pues también se usaba de forma medicinal. Se va a legalizar solo eso y luego todo lo demás, mercado negro y disparos, muertos y... A ver, queremos que sea una cosa pacífica, ¿no? Ya, Albert, tú estabas preguntando también cómo efectivamente, ¿no? Tú estuve viendo tu página de LinkedIn, hay muchas cosas, ahí... tú estudiaste, sí, ciencia política y sociológica, pero ¿cómo llegaste a este mundo do canábico? Porque te refieres ahí, que me gustó también, como agitador cultural e innovador social. Primero, me gustaría preguntar si haces que esta tu denominación afectó alguna cosa
y la pena que te dieron. No creo, ¿No? No creo ni o que hecho ser un agitador social. No creo que lo vieran, vaya, es como un poco broma, ¿no? También. De hecho, este término es porque en un reportaje, en una entrevista, el periodista me identificó así, ¿no? Y bueno, innovador social porque sí considero que me gusta intentar innovar para poder probar cómo mejorar la calidad de vida de la gente y nuestras relaciones, ¿no? Y entonces sí, he hecho muchas cosas, pero en este mundo llegué, bueno, por ser consumidor, ser usuario y ver que éramos un colectivo muy perseguido, ¿no? Y que a veces nos echaban los perros en la calle o unas cosas que no me acababan de entender. Y bueno, y ser activista y haber estudiado lo que he estudiado y buscar mecanismos para intentar transformar la realidad, ¿no? Que no nos gusta. Que no creo que esté bien ser conformista, porque bueno, yo a mis hijos les quiero decir que intenté dejarles un mundo mejor, ¿no? Pero el conformismo creo que paraliza, como el miedo también. Yo, por suerte, he perdido el miedo en muchas cosas, bueno, cuando ya te han quitado todo, ya no tienes miedo a perder nada, pero creo que también paraliza. Entonces, ay, tengo miedo, ay, ¿qué me va a pasar? Digo, a ver, que las cosas dependen de nosotros, nuestro destino depende de nuestra actitud y de nuestras acciones. A ver, entonces, somos dueños del destino, no está escrito. No dejo de sentir en tu discurso que lo habías hecho igual. ¿O no? Bueno, a ver, yo creo que arrepentirse de las cosas que has hecho ya no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que todo lo he hecho creyendo en lo que hacía y sabía que podía ir por un camino o por otro y veía que los dos caminos podían conseguir transformar la realidad, ¿no? Vale. Entonces, uno con más sacrificio y el otro con menos, ¿no? Pero me ha tocado el de más, pues mira. Y tú estabas comentando, ¿tienes 3 hijos? Sí, una hija de mi expareja que he adoptado yo y 2 hijos pequeños de 6 y 4 años. O sea, ellos aún no tienen mucha conciencia de lo que está pasando. Al mayor, al de 6, sí que le he intentado explicar para que se vaya preparando un poco. Entonces, ¿cómo encajó? ¿Qué le explicaste? ¿Cómo se explica? Bueno, le ¿no? intentaba explicar que no siempre la gente que va a la prisión es gente mala. Entonces intentaba explicar pues una situación, porque yo también cultivo en casa, y tengo a mi María, y también le enseño pues que hay que cuidarla, también para que, no sé, sienta atracción por la naturaleza, por las plantas. Y nada, simplemente le explicaba pues que a veces hay realidades que para cambiarlas pues hay que sacrificarse un poco. Entonces a lo mejor voy a estar un tiempo trabajando en otro sitio para ayudar a otra gente, pero me podrás venir a ver. Y yo creo que más o menos me hizo mucha gracia su reacción cuando me preguntó. Se quedó pensando así y me dijo, oye, una pregunta, ¿y yo de mayor tengo que ir a la cárcel también? Oh, no, tío, ¿verdad? Entonces ahí ya me rompió, pero bueno, que wow. Intento explicarles y yo espero que sean unos meses que tengan que pasar rápido y que yo aprovecharé dentro pues para escribir, para leer, para tener un momento de calma, que también está bien. Entiendo, como hacer una autocuarentena, sí, ¿no? Una cuarentena. Positivo, exacto, sí, una limpieza, pues hay gente que está una semana sin hablar en un sitio, pues mira, yo paso ahí un poco de introspectivo y también pues conocer a otra gente que también está sufriendo esa injusticia, ¿no? De una línea muy dura de la justicia española. Correcto, que tú vas a la prisión si te toca ir, si la prisión no se encuentran los presos políticos, ¿no? Sí, Por menos conversaciones interesantes podrás tener. Exactamente, sí. ¿No? Yo sé que están dando clases de historia, de filosofía, pues mira, siempre se aprende algo, hay que aprovechar. Que vas a aprovechar para escribir ahí. Bueno, estamos con el proyecto de relanzamiento de la federación y aparte pues me gustaría también empezar a ordenar todo lo que está en la cabeza, ¿no? Porque ahora mismo hay falta tiempo para pararse a escribir. Estoy escribiendo las cosas que son necesarias para la federación, para las charlas, pero a lo mejor pues, estaría bien ordenar también pues, y plantearse pues leer sobre todo y escribir, ¿no? Que son las dos cosas que me falta tiempo para hacer. Pero en este espectro solo en el mundo canábico o abriendo un poquito más. Yo siempre soy bastante abierto y creo que de esto hay mucho que escribir y que hablar, que sí me gustaría hacerlo, pero aparte tengo también ambiciones de intentar resolver la crisis política que tenemos, no solo territorial, sino a nivel también mundial de deslegitimación del sistema democrático, que es más formal que real, ¿no? Sí, pero si lo estás sintiendo, ¿no? Un descrédito de las instituciones y todo esto, una erosión que se va sintiendo, pero al mismo tiempo, es que tú estabas diciendo, intentando al mismo tiempo tener una fe en un sistema que sea
que te conceda las garantías y que tú al Sí. final puedas salir lo más rápido posible. Bueno, devolver la ilusión, ¿no? A la Sí. gente en participar en la política y en ver que hay cosas que se pueden cambiar, ¿no? Pero, a ver, tú estudiaste ciencia política y sociología, ¿no? Yo estudié relaciones internacionales. Vale. Y quizás lo que nos llevó también a esto, a estudiar estas cosas, fue las mismas inquietudes y esta noción de intentar cambiar las cosas de la manera posible. Pero te puedo decir que en mi percurso de estudio me enteré que la gente crítica y ser pensante no encaja en la política. Tú tienes que ser un jugador de un determinado juego para ir lejos. Entonces la tendencia, y después había una frontera muy grande en mis salas de clase, eran los idealistas y los pragmáticos. Vale. Os pragmáticos, ahora que pasaron 15 años, son efectivamente los que están involucrados en la política. Pero había una cuestión marcante desde el primer día. La diferencia de los ideales. Nosotros tenemos ideales y por tenemos ideales decimos, en este mundo yo no me voy a involucrar. Es sucio y es intriguista. Entonces puedo decir que a mí me quebró un poquito el romanticismo. Yeah. Me dio mucho conocimiento en términos de todas las teorías y cómo pensamos en los días de hoy. Pero al mismo tiempo me quebró este romanticismo. Que yo aún veo en ti. Te quitó la ilusión, ¿no? Un poco. Quitó, sin Pues duda yo precisamente ninguna. creo que es lo que hay que recuperar, demostrando que los ideales son importantes para poder cambiar las cosas, pero no a nivel pragmático, como los políticos hacen a corto plazo, sino estamos viendo que el sistema ya la naturaleza lo está pidiendo a gritos, ¿no? A largo plazo o más bien corto, ya pues, hay que actuar también, ¿no? Para revertir la situación. Entonces, precisamente yo estoy a favor de que cambie ese sistema para que no sea esa división, ¿no? Lo pragmático y confrontado con lo ideal, ¿no? Entonces, también la forma de decir las cosas es importante y creo que hay que devolver la posibilidad de participar y crear espacios para que la gente recupere esa ilusión en crear una nueva sociedad, ¿no? Yo creo que muchas cosas confluyen en que, y por suerte hay cada vez más que está mentalizada en un cambio de actitud y de mentalización, ¿no? Para poder que no se vaya toda la mierda, porque si no, acabaremos Pero fatal. entonces, ¿cómo se compagina estas dos dinámicas? Por un lado, una sociedad que evoluciona en términos de abertura de pensamiento. Por otro, evitar todas estas dinámicas que se están yendo a la mierda. Y muchas veces es una combinación que yo veo difícil, ¿no? Como nos estamos cada vez tornando más individualistas, pero no dejamos de vivir en una sociedad. Entonces también un pensamiento colectivo, hasta qué punto es una cosa positiva, no es, después de uno estudiar el comunismo, estudiar todas también estas ideas. Entonces te quería preguntar claramente, hasta fuera del mundo canábico, ¿qué cosas tú ves que se tiene que cambiar, que tenemos que dar una vuelta como sociedad? Bueno, yo creo que pues lo que te comentaba, sobre todo en la forma de tomar las decisiones, en devolver a la ciudadanía el poder de decisión, en una democracia más participativa, para que quede legitimado un sistema en el que poder convivir en armonía. Y luego, pues económicamente también, una redistribución de la riqueza, mirar a los colectivos que sufren para poder intentar redistribuir y que no haya tantos desequilibrios y una sociedad más justa también en ese sentido. Y sobre todo la sostenibilidad, ¿no? Porque el ecosistema lo pide y la naturaleza nos ha agradecido con muchas muestras este tiempo que hemos estado dejándola tranquila. Y entonces ese cambio de conciencia, creo que si hay que agradecer algo al virus, pues eso se lo podíamos agradecer, ¿no? Entre otras cosas, pero sí que ha dicho basta, entonces hay que tomar medidas en ese sentido. Y a lo mejor los estados y la forma de organización que tenemos no sirve para eso, porque defienden intereses muy concretos y cortoplacistas, ¿no? Y entonces intentar buscar otros mecanismos, no te digo que desaparezcan los partidos políticos, pero que sí que a lo mejor cambien su manera de funcionar, porque son muy jerarquizados, muy poco democráticos, y ellos en su organización interna no demuestran la democracia que tanto predican, ¿no? Entonces, creo que no hay que tener miedo a devolver el poder a la ciudadanía, y ella misma sabrá buscar los mecanismos para reorganizar la sociedad, que bueno, que tenemos que hacer algo, está claro. Cuando hablas de una democracia más participativa,
sería un poquito semejante o digamos al sistema suizo, que hay multireferendos tras el Hay año países, de sí, cosas. países como Estados Unidos, O hasta Suiza. está adelante que se habla de ya usar mismo las tecnologías como una forma Por de... ejemplo, es que las tecnologías favorecen y permiten que cada vez pues, haya más posibilidades de participar. Entonces, creo que es necesario que no tengamos miedo en preguntar a la gente lo que opina, o en darle información, luego de debatir y luego que poder tomar decisiones en casos concretos para saber hacia dónde ir. Y siempre pondría como límite o línea roja los derechos humanos. Es decir, no puede ser que se dé más participación a la gente para que decida pues, instaurar la pena de muerte. Ya hemos conseguido unos derechos que no pueden retrocederse. Entonces yo creo que es importante defender una democracia participativa, pero con un límite de los derechos humanos para que no pueda volverse en su contra, ¿no? Correcto, sería digamos una línea roja, Correcto. que sería... Los derechos están conquistados y lo que hay que intentar pues conseguir otros nuevos, ¿no? Porque mucha gente todavía está sufriendo injusticias en muchos países. Aquí también, lo que tú decías, estamos en un nivel de tolerancia, entre comillas, que otros países carecen, ¿no? Entonces, como pasó, por ejemplo, con el 15M, ¿no? Que aquí pues, se evolucionó de una manera, pero en países árabes donde pasó todavía están en guerra, en algunos. Correcto, ¿no? sí. Entonces, estos cambios, pues cada país Y entonces como tú también contigo, también como lidas con esta contradicción de que sí, yo claramente veo que aquí lo vamos mejor que en otros lugares, veo que pasó ahí. Sí, tío, pero es tú que quizás tienes que ir a la cárcel en un par de días. Bueno. ¿Entiendes? Y esto que para mí que do pragmatismo versus o romanticismo, que te puedo decir que é o que vou levar desta nossa conversación. Porque o pragmático en un momento dice, sí, todo muy lindo, tiene sus ideales, y está defendiendo una causa, pero ves, por esto va a pagar con años de su vida. Y mi respuesta es, sí, pero cada minuto de su vida que él está dando a la cárcel significa un futuro mejor para muchos de los demás. Esa es la idea, una conciencia y una otra cosa. Y que crezamos como sociedad. Sé que tu hecho, me habías comentado, era un GoFunding. Crowdfunding. Un crowdfunding. Sí, un crowdfunding. ¿Cómo es que la gente puede entonces...? Bueno, en la plataforma GoFundMe te da la posibilidad de conseguir recaudar fondos para causas en concretas, ¿no? Y en este caso pues necesitamos 10.000 euros para poder pagar los gastos judiciales que ya hemos pagado un montón, pero llega un momento que entre multas y abogados y gastos, pues, y la campaña, que también tiene su coste, pues bueno, estamos... arruinados vitalicios porque tenemos multas de hasta 2 millones de euros. Imagínate que vamos pagando poco a poco, pero sí, bueno, estamos con cada condena va acompañada de una multa económica también. Entonces las multas son muy importantes. Incluso una que cerramos con un pacto para no poder tener penas de menos de 2 años, pues iba acompañada de una multa de 2.200.000 euros a cada uno, porque al final... ¿A cada uno? A cada uno. O sea, no es carácter asociativo. A cada uno. A ti, toma, sí, tienes que pagar... Sí. Pues porque ellos calculan la facturación que tuviste en 3 años y es el valor de la droga como si fuera un traficante. Tienes una casa con piscina, tienes un helicóptero, vives ahí como un rey. No, la verdad que nos han convertido en arruinados vitalicios, ¿no? Exacto. Entonces, llevamos 8 años con una incertidumbre que no podemos ni buscar trabajo porque no sabes lo que va a pasar al mes siguiente. Correcto. Entonces, bueno, porque, la verdad que sí. El castigo ya hace años que lo estamos padeciendo. Estaba teniendo esta conversación ayer. Tu situación no empieza en el momento que entras en la cárcel. Quizás por ahí, de algún momento, pelo menos ya sé dónde termina. Porque estos 8 años, quizás es la pena que estás pagando. Sí, estas cosas. Lo puedo asegurar, no se lo desearía a nadie. Exacto. Que es, yo tuve una situación con tribunal que era una tontería, solo de tribunal de laboral, con mi empresa. Un detalle, nada de importante, nada trascendente. Y solo esto. Eu me acuerdo que era como uma nuvem gris em minha cabeça e no dia eu estava com ansiedade e tampouco era uma questão de minha liberdade ou não era nada disso. Pero solo esto
esta permanencia ahí ya me causa bastante Yo ansiedad. te crea un malestar, sí. Yo a veces me despierto y estoy soñando. No, la realidad, la Y realidad es estos así, costes de abogados y todo, ¿pagaslo tú? ¿Es tú que pagas o cómo es? ¿O es un Claro. abogado de Estado? No. Hemos tenido que, bueno, nosotros teníamos un abogado de la asociación, que la asociación pues pagaba. Y en un momento dado pues hemos tenido que coger abogados diferentes, pues ya más especializados en que habían conseguido, por ejemplo, absoluciones del Tribunal Constitucional. Y bueno, yo he tenido que vender participaciones que tenía de la terraza, otros sitios en los que trabajaba, para poder afrontar todo esto, y aún así pues estamos con el crowdfunding porque no llegamos, ¿no? Entonces esto sería para poner el recurso al Tribunal Europeo, que necesitamos ese dinero, y luego tenemos la campaña de Change.org para recoger firmas de apoyo al indulto, que estamos en unas 15.000, que no dejan de ser simbólicas, porque no hay una cantidad... ¿No hay un número mínimo para ser representado? No, nosotros las presentamos al indulto como otra prueba añadida, como los apoyos de políticos también, que eso sí por lo visto tiene un peso, porque ya es un representante de la ciudadanía, ¿no? ¿Y ya ha habido políticos? Sí, ha habido políticos, incluso formaciones como en Comú Podem, como Bildu, como Izquierda Unida en Navarra, como también en el PSOE en Valencia, y si no me quiero dejar a nadie, es Compromís de Valencia también. Como que la gente de derecha no fuma porros? Es que la republicana también. La gente de derecha no fuma porros. Yo conozco mucha gente de derecha que fuma porros. Yo había visto un tema que había dejado de ser ideológico. Y eso fue mi error. Yo ahora estoy pilando. Mi error es que dejé de ver la hierba, era una cosa que ya se había tornado tan normalizada que dejó de ser ideológico. Estoy pilando ahora que a un grande carácter. Claro, ideológico. Al final todo es político. Las decisiones... pero ves por ahí un buen camino, a presión de los políticos, ¿no? A que las personalidades puedan hablar por ti. Entonces, quizás te pregunto otra vez. Sí. Nosotros como sociedad civil o ciudadano que se ve representado en tu causa, quizás esto que puede hacer presión a su político representante. Por ejemplo. Sí. Sea la carta o email, sea o que fuera. Si hay alguna iniciativa en ese sentido para poder enviar peticiones. Sí. A ver, un gustazo tenerte aquí, pero antes también sí. Quería dejar tu espacio libre para dejar un mensaje que te puedo decir, para mí ha sido un gustazo, un placer. ¿Cómo lo llevas? Para mí se me ha hecho corto, porque ahora que empezábamos a... Como quieras, podemos... No, era broma. Si quieres podemos hacer otro día una parte 2. Sí, quizás te íbamos a visitar ahí si fuera posible, si efectivamente vas ahí. ¿Por qué no? Ojalá, y ver las cosas de dentro. Ojalá se pueda. Y haber un seguimiento. Pero te quería dejar libre espacio. Bueno, yo tengo muchas cosas que añadir y me gustaría decir muchas cosas. Lo que quieras. Tienes todo espacio del mundo. Voy a intentar lo mismo que hago cuando ya hemos pasado 6 juicios. Y al momento final del juicio, el juez te da la oportunidad de si quieres añadir alguna cosa más, ¿no? Y esto me ha recordado... ¿Y tú hablas siempre? Y yo siempre hablo cuando el abogado dice, por favor, no hables. Sí, porque la verdad el abogado te va a decir para no hablar. Aconseja no hablar, porque muchas veces, bueno, como los presos políticos que han dicho lo volveremos a hacer, no sé qué, esto judicialmente les perjudica, claro. Entonces yo siempre salía a decir lo mismo para intentar tocar un poco la fibra al tribunal, en el sentido de que solo un enfermo me venía a dar las gracias por lo que estábamos haciendo, solo uno, que eran muchos, pero con que solo uno ya viniera, eso me daba fuerzas para sentarme ahí delante y afrontar cualquier juicio de cualquier tribunal y explicarle pues lo que estábamos haciendo sin ningún problema, porque creo, y no creo que hagamos daño a nadie, sino que intentamos beneficiar a mucha gente y al final es eso, al resto de la sociedad. Entonces, en mi alegato final siempre explicaba eso y ahora pues lo he vuelto a hacer también. ¿Y cuál era la reacción de los jueces cuando tu abogado decía, no digas, pero al final estabas transmitiendo una visión que es muy realista y es verdadera? Sí. Yo me quedo con las gracias de quien está enfermo. Pero ¿cómo reaccionó? El juez primero tiene que mostrar cara de póker, ¿no? No puede el alegato mostrar. final no da opción a que te digan nada, sino simplemente tú lo dices y ya está. Simplemente en uno de los juicios sí que el juez se enfadó porque comenté que creía que no se nos juzgaba solo a nosotros, sino a todo el movimiento asociativo canábico, y él una vez dijo que ya se había acabado el juicio, la gente se levantaba y me dijo,
pero tenga usted en cuenta que no se juzga todo el movimiento, que le estamos jugando solo a ustedes. Se enfadó. No sé si eso afectaría luego a la condena, que pero, fue 1 año y medio. Señor juez, con todo el respeto del mundo, de su aspecto catedrático, yo personalmente no estoy de acuerdo con él. Sí, en parte, esta condena a ti es una condena a todo el movimiento. Sí, bueno, puede verse de las dos formas, sí, porque nos están condenando por un cultivo que era para los socios, Muy pero bien, sí, pero es lo no que son hacen, los únicos, es lo que hace hacen todo el asociaciones. mundo, todas las asociaciones. Exactamente. Entonces esa es la hipocresía. Es aquí. el código de buenas prácticas que tienes que cultivar para no comprar en el mercado negro. Entonces, en la contradicción que estamos siempre. Y eso es lo que hay que resolver y tenemos que unirnos para poder defendernos y no verlo como solo una forma, qué divertido fumar uno y tal, sino que también ver la parte de transformación social que lleva detrás. Sí, pero yo, y que a mi visión estamos teniendo una conversación aquí, unos fumamos, otros no, que da estos matices de la discusión, y mi objetivo como fumador es que la hierba sea neutral. Que no sea ni vista como una cosa positiva ni negativa, sea neutral, existe, está ahí, la gente consciente sabe los bienes que hace y no hace, pero que no haga ningún tipo de carga ideológica, emotiva, de prejuicios. Esto es mi objetivo que sea, que yo no tenga que vender la parte medicinal también como un caballo de Troya para entrar a las cosas. No, para esto es muy fácil, habla con la gente con cáncer. Y eso es primero, estoy diciendo decir, me abre el apetito. Gente que nunca fumó un porro en la vida, realmente eso me abre el apetito y me da más ganas de comer. Es que solo eso, mi madre murió de cáncer y el médico le dijo, oye, haz infusiones o algo porque te va a ir bien para los efectos de la quimioterapia y todo eso. Es que solo eso ya vale la pena. Y es una planta al final, entonces simplemente información, sobre todo información, prevención de riesgos, a la gente que consuma, que sepa lo que está consumiendo, cómo va a ser mejor o peor, que la combustión le puede hacer daño a los pulmones, pues que hay otras formas de consumir. Y en ningún caso intentar promocionar el consumo, sino ver para quién le va bien, y hay gente que no le va bien también, porque hay enfermedades mentales para las que no está aconsejado. Y los menores que están desarrollando el cerebro, nosotros no dejamos entrar hasta los 21, luego decían que hasta los 24 el cerebro se está desarrollando. Oye, pues si hay que poner hasta los 24 lo íbamos a poner, pero bueno, legalmente al final tiene que ser a 18, porque constitucionalmente a los 18 ya puedes formar parte. Ya podría. Sí, si no dejas entrar a alguien se podría denunciarte de que no los dejaba entrar. Pero eso estabas diciendo, fue un médico de tu madre que aconsejó tu madre. Claro, siempre por debajo, porque exacto. Él para pone en peligro su licencia si tiene que. Y ese momento entonces surreal que vivimos, ¿no? Porque las mías peleas ideológicas con la gente que estudió medicina, no sé qué, que venían siempre, porque no hay los datos, no hay los estudios, y siempre guardaban sus palas por detrás de esto. Porque no hay los datos. Entonces, es curioso, irónico, que ahora somos los médicos los primeros por debajo de la mesa y dicen, tome esto, que esto va bien. Sí. A ver, ha sido un gustazo. Lo mismo digo. Nos vamos a volver a ver, seguro. Y que sean de verdad. Eso espero, si no, seguiremos peleando. Seguiremos peleando contigo, Albert. Muchas gracias por todo. Gracias.